de Evo Morales Ayma, que está acá con nosotros. Es un gran libro, un libro notable, porque todo el tiempo estamos escuchando la voz de Evo, la voz del niño que fue, del campesino que fue, del dirigente y el luchador que fue, y vemos todo su itinerario, ¿no? Yo creo que hay algo que me asombra de esta autobiografía y es la fortaleza de Evo para soportar las mentiras. Ahora hablamos de la expresión fake news, ¿no? Evo las soportó de mucho antes que usáramos esta expresión, ¿no? Cómo querían confundir su lucha y la lucha de los campesinos cocaleros, homologar eso a narcotraficantes, ubicarlo como guerrillero, terrorista, digamos, ha tenido que soportar ser arrestado, torturado. Es una vida de una larga lucha que continúa por otra parte, ¿no? El libro se ciñe, digamos, hasta la llegada, hasta las elecciones de diciembre del 2005 y la asunción de la presidencia en enero del 2006. Es un material imperdible porque está la voz de Evo, que tiene además una sorprendente memoria, muy precisa, con muchos detalles, y va alternando el relato de otros compañeros y compañeras de lucha, o su propia hermana, por ejemplo, Esther, que lamentablemente falleció recientemente, en agosto pasado. Ese contrapunto de voces a veces para completar o contrastar o aclarar algunos detalles que hacen que sea más intensa todavía la importancia que tiene la vida de Evo para el pueblo de Bolivia y para todos nosotros como latinoamericanos. Bueno, quiero empezar a presentar en esta circunstancia así de lujo a quienes van a estar participando y van a estar hablando de este libro tan importante para todos nosotros. Tenemos a Víctor Santamaría, que es el titular coordinador del Grupo Octubre. Tenemos, por supuesto, a Evo, que es el autor del libro. Tenemos a Estela Caloni, que es una gran periodista de Latinoamérica. El periodismo latinoamericano no sería lo mismo sin la contribución enorme que ha hecho Estela con sus trabajos como periodista, Operación Cóndor, muchísimos libros. No nos alcanzaría el tiempo para poder enumerar la cantidad de obra que tiene Estela. Estamos también con Luis Krusten, que además es el autor del prólogo de este libro, donde hace algunas precisiones muy interesantes. No me quiero anticipar, pero Luis señala muy bien cómo Evo captó la importancia de la lucha de las mujeres, cómo él muy tempranamente vio que los discriminados eran las mujeres y los jóvenes. Tenemos también a la parlamentaria Benita Díaz, que nos está acompañando en esta presentación virtual. Vamos a empezar. Va a haber una sorpresa, no vamos a decir mucho más, en su momento esa sorpresa se revelará, y vamos a empezar a preguntarle a Víctor Santamaría que nos cuente un poco qué impresión se llevó con la lectura de este libro, Mi vida, de Evo Morales. Agradecerles a todos por la organización, la posibilidad de compartir no solamente un libro con Evo, sino de compartir esta presentación que va mucho más allá, especialmente por la actualidad de lo que se está viviendo hoy en Bolivia. Una situación compleja en la cual nos deja mucho para reflexionar sobre eso. Y seguramente muchos de ustedes conocerán la historia de Evo y sus realizaciones desde el punto de vista de gobierno, como también de su vida personal. Un libro que recorre la vida de un gran líder
no solamente un líder político, sino para mí sobre todo un líder sindical, un líder obrero, que siempre tuvo y defendió y sigue defendiendo a sus compañeros, a sus trabajadores, y que creo que tuvo siempre como columna vertebral en cada una de sus discusiones y en cada uno de sus medidas de gobierno la defensa del pueblo en general, pero del pueblo trabajador también en forma particular, por un lado. La verdad es que quiero contarles en esta breve presentación, yo estuve con Evo invitado por él en Bolivia, junto con el actual ministro de Educación, el compañero Nicolás Trota. Y la verdad es que siempre fue una experiencia con él también, y junto con Daniel Filmus y muchos otros presidentes de la región en un momento tan particular, hicimos una serie que se llamaba Los Presidentes, donde Evo, donde Chávez, donde Lula, donde Pepe Mujica, Tabaré, Cristina, Bachelet también en su momento, Lugo, daban testimonio de lo que era la posibilidad de construir una Latinoamérica unida, una Latinoamérica con una visión muy parecida entre quienes la conformaban, pero tan parecida como diferentes. Yo me acuerdo que uno de ellos reflexionaba y decía en qué se parece cada uno de estos grandes gobernantes de la región, Evo, Lula, Néstor, Cristina, entre sí. Y la verdad es que lo que tenían de parecido era muy poco entre ellos, pero lo que más tenían de parecido eran con su gente, con su pueblo. ¿Quién no ve, cuando lo ve a Evo, ve al pueblo de Bolivia? ¿Quién cuando lo ve a Lula no ve al pueblo de Brasil? Y así con Néstor, con Cristina, con Tabaré, con el Pepe. Digo, y en ese contexto me tocó compartir también con él la posibilidad de estar en su Bolivia. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de estar con Evo en una jornada de trabajo. Una jornada de trabajo que empezaba a las 5 de la mañana. Digo, no es un horario particular especialmente para los argentinos. Tuve la suerte de poder compartir con él, con su equipo de trabajo, ir a inaugurar de centros deportivos, canchas de fútbol, con un Estado muy presente en los lugares distintos de Bolivia, pero también con un fuerte compromiso social, político, en cada uno de los lugares donde llegaba, y el recibimiento que tenía en ese momento el presidente Evo en Bolivia, en cada uno de sus lugares. La verdad que eran jornadas de mucho trabajo, donde lo que más me llamó la atención, regresando para La Paz, cuando subo con él al avión y Trota y otros compañeros más, ustedes saben, los que conocen La Paz, saben que La Paz está no sé a cuántos miles de metros de altura, y todos los que llegamos ahí en algún momento sentimos esa descompensación que nos produce llegar a La Paz. Y la verdad que después de toda esa jornada, a Evo no se le ocurrió mejor cosa que invitarnos a un partido de fútbol. Por supuesto que rechazamos en forma categórica, porque era imposible después de esa jornada, y él con su fuerza seguía trabajando, porque no era un partido de fútbol por recreación solamente, sino tenía que ver con los equipos de fútbol y el fomento del deporte en Bolivia. La verdad que la última vez que también tuve la suerte de compartir con él fue en su casa, acá ya en la provincia de Buenos Aires, un almuerzo con muchos otros compañeros también de Página 12, donde analizábamos la realidad de Bolivia y de la región, y lo comprometido que uno estaba. La verdad es que en mi caso particular, además soy diputado del Parlasur, formo parte del Observatorio de la Democracia, y veo con mucha preocupación lo que está pasando en Bolivia. Por eso también no es una opinión solamente objetiva. Uno puede ser objetivo ante la realidad. Lo que no puede ser objetivo es ante el bien y el mal. Y lamentablemente lo que está pasando en Bolivia no es lo que uno hubiese querido. Creo que lo más importante es que se respete la democracia, que se deje votar, que se deje participar. Lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Ecuador, también nos preocupa mucho, y creo que sobre eso no podemos ser ajenos ni silenciosos ni ser objetivos.
creo que tenemos una posición clara, precisa, que tiene que ver con defender la voluntad popular. Y en eso, Evo, aprovecho nuevamente para darte nuestro apoyo en general, pero también mi apoyo en particular para lo que sea necesario de llevar adelante las reivindicaciones del pueblo de Bolivia. Así que muchas gracias y gracias a todos por permitirme participar en esta presentación de este libro que un poco relata la vida de un gran líder, no solamente en Bolivia, sino de toda nuestra región. Así que muchas gracias y felicitaciones por este libro. Muchas gracias, Víctor. Es muy interesante lo que dice Víctor del horario anómalo de trabajo, la jornada intensa que arranca temprano en el libro. Evo dice que siempre le gustó estudiar y que la costumbre de madrugar y levantarse antes que salga el sol la tiene desde niño, así que eso que recuerda a Víctor de esos horarios tan locos, para nosotros 5 de la mañana, la mayoría estamos durmiendo, es el esfuerzo y la voluntad de alguien que ya de muy niño se levantaba temprano para estudiar, leer sus cuadernos, antes de que salga el sol. Por otra parte, retomo algo que dijo Víctor muy interesante, y es que tienen en común algunos liderazgos. En el libro también aparece hacia el final la relación de estos liderazgos, Néstor Kirchner, Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil. ¿Qué es lo que tienen en común? Y Víctor señaló muy bien, para retomar esta idea, es una relación muy especial que tienen con sus pueblos. Casi se podría decir que uno ve a través de estos líderes cómo es el pueblo, ¿no? Hay una relación muy, muy intensa. Vamos ahora a continuar con Benita Díaz. Benita es también miembro del Parlasur. Benita está ahí saludando. Vamos a escuchar qué tiene para decir de mi vida. Muchas gracias, un gran saludo. De verdad, para mí es una enorme congratulación poder formar parte de esta mesa y poder realizar algunas consideraciones respecto a un material bibliográfico que es un gran aporte para la cultura y para lo que hoy es un pueblo boliviano identificado con un más del 70% de la población como una población indígena. Realmente introducirse en la lectura de este libro, desde Orinoca a Palacio Quemado, es encontrarnos con una lucha de un niño que nació en una familia muy humilde, con condiciones bastante precarias, desde el momento de su concepción al momento de su nacimiento, una victoria sobre las grandes problemáticas que enfrentaba nuestro país respecto a las deficiencias en el sistema de salud. Cómo este libro relata la victoria de 3 niños sobre 7 hermanos que habían sido de una familia muy humilde. Y me estoy refiriendo al que hoy es el líder indígena conocido a nivel internacional y muy reconocido, al líder indígena de nuestro pueblo boliviano, al hermano Evo Morales. Hermano Evo Morales, yo quiero transmitirle en este momento un gran saludo muy emotivo por todo lo que usted, su vivencia y todo lo que ha dejado en Bolivia significa en este momento para el pueblo boliviano. El pueblo boliviano en estos momentos es víctima no solo de un golpe de Estado, sino víctima de una crisis política, institucional, de una crisis de salud provocada no solamente por la pandemia, sino provocada por un grupo de golpistas apadrinados por los intereses transnacionales. Vemos con bastante preocupación cómo estas personalidades están negociando nuestros recursos naturales a nuestras espaldas. Sin embargo, introducirnos en esta lectura de este material bibliográfico de la vida de Evo Morales, de Orinoca Palacio, nos reconforta, nos llena de energía, saber cómo
Un líder indígena se ha forjado desde su nacimiento, desde su infancia, desde su juventud, cursando por diferentes etapas históricas, no solamente de su vida, sino etapas históricas de un país que ha tenido que pasar un momento político de dictadura, un momento político de gobiernos que han durado solamente un día en nuestro país, momentos políticos de una democracia pactada que obedecía a intereses transnacionales en desmedro de la voluntad del pueblo. Y ese líder indígena que ha nacido en esta cuna, en estas condiciones tan precarias, nos relata su vida, y algo que me ha impactado bastante es un capítulo en el que Evo nos señala la decisión de su padre, y por supuesto con el acompañamiento de la familia, de tener que vender alguna de sus propiedades que tenía en Orinoca, su tierra natal, para decidir forjar otros destinos en el trópico, en Cochabamba. Cómo tuvieron que vender esos bienes y cómo trasladaron los dineros en una maleta. Y en Cochabamba ocurre una anécdota bastante interesante, y Evo dice, si no hubiera reaccionado oportunamente y no hubiera rescatado esa maleta con ese dinero para poder pagar la propiedad que teníamos que comprar en Cochabamba, en el Chapare, realmente yo no sería presidente, dice Evo. Y yo puedo decirle en este momento, hermano presidente, hermano Evo, si usted no hubiera sido presidente, mujeres, jóvenes como yo, no estuviéramos en estos escenarios. Mujeres y jóvenes como yo en Bolivia no estuviéramos ocupando diferentes espacios de toma de decisiones. Mujeres y hombres indígenas que hoy están con tanta fuerza, decididos a recuperar la democracia, presidente, inspirados en esa fuerza que usted nos las da día a día, no estuviéramos en las calles hoy trabajando día a día con la esperanza de recuperar la democracia, con la esperanza de volver por esos senderos de la unidad, de encontrarnos en un pueblo boliviano con una democracia, pero con una democracia no del pasado, esa democracia pactada o esa democracia del momento en el que van negociando nuestros recursos y nuestros bienes y van vulnerando la voluntad del pueblo boliviano. Anhelamos recuperar una democracia en la que nadie se crea superior a nadie, una democracia en la que se reconozcan los derechos humanos de los bolivianos y las bolivianas, una democracia en la que la dignidad del pueblo boliviano sea lo primero, una democracia en la que más del 50% de la población indígena boliviana sea respetada, una democracia en la que nuestra huipala, nuestra tricolor sea respetada. Realmente yo les invito a leer este material bibliográfico muy interesante para conocer un poco más del líder histórico que ha marcado la historia de los bolivianos y las bolivianas, que le ha devuelto la dignidad al pueblo boliviano y que nos ha devuelto la voz a mujeres jóvenes, a hombres y a mujeres indígenas que por mucho tiempo hemos estado marginados. Muchas gracias y mi cariño inmenso a Estela, a Luis, a Víctor, mi compañero del Parlamento de Mercosur, mis felicitaciones a Iván Canet. Estamos intentando recuperar a Benita, tuvimos un problema, pero enseguida volverá. Bueno, mientras tanto quiero decir que ese momento que recordaba Benita, de las maletas que casi le roban a Evo, fue crucial. Él dice, no hubiera habido presidente, no hubiera hecho la vida que hizo si le robaban ese dinero, que era el dinero que tenían para comprar la tierra en Chapare. Mientras Benita recuperar también otras cosas que aparece, ella habla de la dignidad. Hay muchos momentos que se revelan muy, muy dignos. Ella en un momento cuenta que
si mal no recuerdo, creo que fue cuando fue para la elección, la primera elección que se presentó para presidente, que perdió por apenas 2,5 puntos, y él devolvió el dinero de la Cámara Nacional Electoral, lo que no gastó el partido, lo devolvió. No sé cuántos, incluso tuvo una discusión interna con alguien que le decía que presentara facturas, que dibujara los números, y Evo decidió devolver ese dinero. Me parece que esos pequeños gestos son inmensos, y Benita creo que también señaló que ella no estaría hoy acá entre nosotros si no hubiera estado Evo acompañando la lucha de los campesinos en Bolivia. Bueno, no sé si Benita volvió, no volvió. Bueno, hagamos una cosa, vamos a continuar, y en todo caso, cuando podamos volver la conexión con Benita, le damos la palabra para que pueda terminar y redondear lo que estaba diciendo. Entonces, ahora hay una figura muy importante en este libro, porque es el que estuvo a cargo de la edición, digamos, la investigación. Como yo contaba al principio, mi vida es la voz de Evo contándonos su vida, pero también otras voces, a veces artículos periodísticos, algún informe, que van como complementando la información y los recuerdos de Evo. Y ese trabajo de orfebrería precioso, intenso, estuvo a cargo de Iván Canelas Alurralde, que es ex gobernador de Cochabamba y ex ministro de Comunicación de Evo Morales, a quien presentamos, y bueno, esperamos que nos cuente un poco la importancia que tuvo el trabajo que hizo con Evo para que este libro pueda llegar a nosotros. Bueno, muchas gracias, un saludo a todas y a todos, al hermano Evo, un gran abrazo. Yo quisiera hablar o empezar a hablar de algo que no se menciona en el libro, pero está ahí en toda la historia de Evo. Es el destino, que todavía sigue siendo un misterio. Esa vieja discusión de filósofos, sociólogos, religiosos, comunicadores, la gente en general, en cualquier espacio y en cualquier momento. En la cultura occidental y oriental, en la mayoría de las religiones, se cree en formas de destino relacionadas a la predestinación. Pero también parece ser que todos somos los dueños de nuestro propio destino. Cuando escuchaba los relatos de Evo, para plasmarlos en el libro, debo confesar que en varios pasajes se me vino a la mente la peregrina idea de que se trataba del destino. Alguna vez incluso lo conversamos con él cuando trabajamos en muchísimas sesiones en la ciudad de Cochabamba, en la casa de Evo. Y es que hay pasajes en la vida de Evo que te llevan a pensar en el destino. Desde aquel 26 de octubre de 1959, cuando la abuela Luisa salvó la vida de Evo y de María Ayma, su mamá. Lo hizo aplicando la sabiduría natural ante la total ausencia de médicos y enfermeras. Se podría conjeturar y decir que gracias a ella, Bolivia tuvo al primer presidente indígena, aquel que abrió la puerta al cambio, a la Bolivia que millones soñamos. Por supuesto, la vida de Evo no se la podría comprender sin la presencia de sus padres, Dionisio Morales y María Ayma, ambos nacidos en la misma región altiplánica en el departamento de Oruro. María era 15 años mayor que Dionisio. Ambos tuvieron 7 hijos, pero se les murieron 4 y sobrevivieron 3, Esther, Evo y Hugo. Crearon una fuerte influencia en sus hijos. Les enseñaron a trabajar desde muy niños, a ser honrados,
madrugadores y sobre todo a respetar esos principios que nos ha enseñado nuestra propia cultura, los principios además universales. Y algo que es importante, la solidaridad, a luchar por los demás. Evo me contó su vida, fueron meses de trabajo. Comenzamos con recuerdos de su nacimiento, fueron sesiones siempre en Cochabamba, en su domicilio, y en los momentos que él podía y que tenía tiempo, alejados del ajetreo que, como todos podrán imaginar, siempre tiene un presidente. También a sugerencia de él realizamos entrevistas a más de 20 personas, hombres y mujeres, que a lo largo de su vida lo acompañaron no solo en su niñez, sino en su juventud, como estudiante, como músico, como dirigente sindical y también en su lucha política. En varias ocasiones estuvimos en su casa donde él nació, en Isayabi. Fuimos a la primera escuela donde pasó clases, los 2 primeros cursos. Caminaba más de 3 kilómetros cuando tenía 6 añitos, en Calavilca. Estuvimos en Orinoca, en su casa, donde vivió solito a sus 8 años. Visitamos la iglesia que se construyó en 1732 y donde él solía treparse al campanario. En fin, en el libro no solo está el recuerdo de su nacimiento, sino principalmente está la vida de Evo. Ese, diría yo, afán de Evo desde que gateaba, jugar con la pelota. Eso es fundamental en la vida de Evo. La pelota es una de sus principales compañeras de nuestro líder. Su primer accidente, el día que comenzó a pastar llamas, ovejas, la escuela, su trabajo, en fin. Su rico relato, cuando fue trompetista de la banda imperial, su paso por el cuartel en el regimiento de Ingavi de La Paz, y en un solo año él vivió 2 golpes de Estado en Bolivia. Sus desvelos, sus sufrimientos junto a su familia, las pérdidas de su cosecha debido a las condiciones climáticas, principalmente las heladas, que obligaron a Dionisio y a Evo y a su familia a migrar al trópico de Cochabamba. En síntesis, diría yo que en la vida de Evo existen muchos pasajes y situaciones que hubieran evitado, primero su migración al Chapar y después que sea elegido dirigente sindical del trópico de Cochabamba. ¿Será el destino o no? Pero lo cierto es que su vida de lucha, sus sufrimientos y alegrías, su defensa de la tierra, de la coca, de Bolivia y de sus compañeros, lo han encumbrado como un líder nato que escaló peldaños hasta llegar a ser presidente, primero de la República y después del Estado plurinacional, el primer presidente del Estado plurinacional. El solo hecho, ya lo mencionaron ustedes, de que estuvo a punto de perder los $10,000 con lo que iban a comprar ese terreno, pareciera ser el destino. Si a Evo le robaban, hoy no estaríamos hablando de Evo Morales Ayma. Pero así como este pasaje hay muchos. ¿Será el destino? ¿O el destino lo construiremos o lo construimos solo nosotros? En fin, en el libro Evo relató muchos hechos inéditos que nunca fueron conocidos, no solo de su vida, sino también de su lucha sindical y política. Me llamó la atención, por ejemplo, el interrogatorio que le hizo Carlos Sánchez Berzaín. Ese es un hecho inédito que hay que conocerlo. El testimonio de su vida desde su nacimiento se ubica, por lo tanto, dentro de los marcos históricos, políticos y culturales de Bolivia. Por ello, considero que la lectura de Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado, es indispensable para comprender la vida de miles de niños y adolescentes del altiplano en Bolivia, que por su lucha permanente nos han devuelto
la dignidad y el orgullo a todos nosotros de ser bolivianos. La vida de Evo es apasionante. Su relato es cautivador porque imprime en su testimonio un realismo mágico. Es la vida de un hombre que logró llegar desde la cuna más pobre al cargo más importante que un boliviano pueda soñar. Evo, cuando nació, lo pusieron en prácticamente el cuero de la oveja. Evo de niño no conoció lo que nosotros conocemos como una cuna, como una camita. Lo pusieron en el cuero de la oveja, en el piso cuando nació. Ese es nuestro líder. Ese es el líder no solo de Bolivia, sino de América Latina. Por eso es importante su vida, leer este libro. Ahora, la vida como presidente en casi 14 años, esa es otra historia, que seguramente muy pronto también, ojalá, podamos estar leyendo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Iván. Así que parece que podemos decir o anunciar que habrá una segunda parte de mi vida, que será los años de Evo como presidente. Ojalá podamos leerlo pronto. Volvimos a recuperar a Benita. Benita, te cedo la palabra para que puedas concluir y terminar lo que estabas diciendo, que se cortó la comunicación con vos. Sí, después de haber escuchado a Iván, la verdad es que nos traslada una vez más a esa lectura tan, pero tan apasionante y reconfortante a la vez, porque reitero, inspira fuerza, compromiso, entusiasmo, pero sobre todo inspira nuevamente esas ganas de soñar y creer que todo es posible, con esfuerzo, perseverancia, compromiso, sobre todo con el respeto a los principios y valores, con el amor a nuestro pueblo, todo es posible. Y todo esto nos lo ha enseñado nuestro líder histórico, nuestro único líder indígena, Evo Morales, a quien aprecio muchísimo, a quien le mando un caluroso abrazo y saludo. Bueno, esos son los inconvenientes que tenemos de la tecnología en estos momentos en Bolivia, y esa es una de las causas por las que también se han tenido que suspender un sistema educativo, y bueno, ya no quisiera entrar en algo que nos lastima, nos afecta y nos tiene bastante preocupados en Bolivia. Tenemos una crisis total, una ausencia de gobierno, pero aún estamos con fuerzas para recuperar la democracia en Bolivia, y creemos que con esa inspiración y con estos consejos que tenemos día a día de nuestro hermano Evo, vamos a retomar los senderos de nuestra Bolivia soberana, de nuestra Bolivia con una democracia desde el pueblo para el pueblo. Mi cariño para cada uno de los panelistas, Estela, a quien admiro muchísimo, a Iván y a todos mis compañeros panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Benita. Bueno, y ahora es el momento para que Estela Caloni nos cuente qué le pareció este libro, qué le pareció y qué importancia tiene Evo, si es algo que podríamos estar hablando horas, ¿no? El libro se detiene justo en el momento que llega a la presidencia, pero sí, si podemos, aunque sean algunos minutos, compartir qué importancia tiene para vos el liderazgo de Evo Morales en Bolivia. Y para Bolivia y para nosotros como latinoamericanos, como argentinos, ¿qué nos dice Evo? Bueno, mira, yo gracias por estar con ustedes y sobre todo con los compañeros a los que he escuchado, muy emocionada porque realmente hace trabajo. Creo que una biografía, muchas veces intentaron, no se ha hablado de biografías de Evo, pero no es lo mismo ir a hacer una entrevista, preguntar 4 cosas, no. Esa biografía que se fue haciendo lentamente, como se hace el fuego en el monte, como se hace el fuego en la montaña, muy lento se fue cocinando.
con alguien que escuchaba de la calidad de persona que es Iván Canela. Entonces, es extraordinario porque no hay nada mejor que una biografía contada con su propio ritmo, su propio lenguaje, sus propios sentimientos, y esto es un valor extraordinario. Pero también quiero decir que en ese Evo que habla, ahí vamos conociendo profundamente al pueblo de Bolivia, la enorme injusticia de los pueblos originarios, del pueblo indígena de Bolivia, tan sometido, tan golpeado, porque es terrible. Yo siempre digo que había un apartheid en Bolivia, como en Sudáfrica, porque cuando yo estuve allá para escribir el libro y hablé con mucha gente, las cosas que escuchaba de racismo, el odio, todo aquello que llevo como niño, como su familia, pero como todo niño de un pueblo originario de Bolivia tuvo que soportar. Es decir, yo siento que en el libro Evo no está hablando solo de sí mismo, está hablando de todo lo que fue su entorno, de todos los niños, de todos los hogares donde siempre sobrevivían apenas algunos hijos, porque eso era común en Bolivia, cuando Evo lo cuenta. Entonces, yo siento que él, que en este trabajo ha hecho un trabajo colectivo de recuperación, no solo de eso, sino de la cultura, de las necesidades, de las injusticias, cómo también él nos enseñó mucho la humildad, porque yo me acuerdo que yo conocí a Evo siendo dirigente sindical aquí en un acto, en los tiempos en que él venía como dirigente sindical y en momentos en que hubo una lucha, porque también toda esa historia de Evo va construyendo la lucha del pueblo boliviano, la eterna lucha del pueblo boliviano, que soportó tantas dictaduras militares. No hay ningún país en América Latina que haya tenido tantas dictaduras militares como Bolivia, que fue saqueado. Siempre recuerdo a Galeano cuando dice, con la plata que se llevaron de Bolivia, podríamos construir un puente desde América hasta Europa. Cómo Galeano vio a Bolivia, cómo el Che Guevara sintió a Bolivia. Porque también está esa historia detrás de todo esto. Cómo ellos supieron transmitir también esta indignación que daba la injusticia con que vivieron los pueblos en Bolivia, con muy pocos periodos en que, pero sin ningún reconocimiento, que de allí surgiera, se fuera preparando, se fuera cocinando lentamente un liderazgo indígena de las características de Evo, que es el primer presidente indígena, no solo de Bolivia, indígena, que sale de allí, desde la pequeña casita en Orinoca, desde su trabajo como pastor, desde sus migraciones a Calilegua con su padre y su familia, de todo ese sufrimiento, que es el sufrimiento de su pueblo. Él lo sintió así, porque Evo llega, yo lo sentía siempre con una gran desesperación por la justicia, por recuperar la dignidad, la identidad de un pueblo, la riqueza de esa cultura, porque la recuperación de la cultura y de la identidad era importantísima, y que esa cultura se había mantenido en ese olvido. Todo lo que se mantuvo cuando estaban prácticamente desterrados en su propia tierra, y sin embargo que los mantuvo unidos y vivos, esas culturas, el ejemplo de la solidaridad, los lugares donde se formaban en las comunidades, los grupos, cómo trabajaban en conjunto, cómo discutían sus proyectos, sus propuestas, cómo entre todos lograban hacer un consenso para aprobar, y como decía Evo siempre, no había mayorías ni minorías, había
había una unidad frente a una decisión, frente a una necesidad, frente a una urgencia de un pueblo que tenía que romper todas sus cadenas. Entonces, para mí el libro fue muy emocionante. Yo conocía muchos aspectos de esa historia, pero contado así, con ese encanto de mantener exactamente esa oralidad que es lo que se ha transmitido de generación en generación, que tan bien la conoce Evo, porque él todos los fuegos y los relámpagos y las luces vinieron desde atrás de sus ascendientes, de tantos años, Tupac Atari, Tupac Amaru, Tupac Atari, Bartolina Sisa, todos aquellos grandes luchadores en los que él se nutrió, porque como él dice, ahora están buscando, que dicen que para ser presidente, nunca hubo un presidente de Bolivia tan de Bolivia como Evo, imposible. Y es el primer presidente verdaderamente indígena salido, porque Benito Juárez en México también es una historia, pero no es la misma historia, porque ya estuvo viviendo en otro lugar, fue llevado por una familia que, bueno, no es para nada el primer presidente auténticamente indígena de toda nuestra América Latina. Fue Evo y es Evo. Yo le digo presidente ahora porque él lo ganó. Él es presidente ahora, sigue siendo presidente porque el pueblo lo eligió. Entonces, este libro te transmite muchas otras cosas. No solo te transmite el ejemplo de la lucha, sino el traspaso de generación en generación de la recuperación de la dignidad y de la recuperación de la dignidad y de mantener sus principios culturales. Los aymaras, las formas de negociar de los aymaras, la recuperación de todos aquellos héroes de la independencia que cuando nosotros miramos las fotos de los héroes de la independencia no aparecen nunca por ahí, perdidamente, nunca como ahora aparecieron aquellos que lucharon durante 500 años. 500 años. 500 años de injusticia, 500 años de dolor, 500 años de soledad infinita. Y cómo Evo fue reuniendo todos esos elementos, esos amores, esos dolores y esas alegrías. Porque a mí lo que me transmitía ese muchacho que iba y hacía los partidos de fútbol, que se inspiraba en la música. Yo recuerdo haber hablado que una vez Evo me contaba cómo se dio cuenta que el fútbol, el juego y todas estas cosas iban uniendo a la gente, que además de todo lo que se podía luchar como dirigente sindical, tenía esa forma de poder abrirse frente a una comunidad tan castigada, porque es muy difícil dar esos pasos. Y cómo él fue, a través de todo ese libro está la historia de su pueblo, la historia de la necesidad de redención, y que se posibilita cuando ese pueblo se pone a las vanguardias de la lucha, porque es curioso, las vanguardias fueron los mineros, después la COP, los campesinos, pero nunca había habido una vanguardia de los pueblos originarios como fue en la lucha por el agua, cuando fue esa vanguardia de los pueblos originarios en la lucha por el gas. Ahí se fue formando paso a paso, golpe a golpe, intentos. Ya lo habían intentado matar cuando él era un dirigente indígena, ya lo recogimos mucho esa historia. La lucha, por ejemplo, para entender el tema, porque nos sirve a nosotros también como una lección, el tema de cómo trafica el poder hegemónico y Estados Unidos con el tema del narcotráfico. Y Evo les demostró, y esto nunca se dice mucho, que cuando no estaba la DEA,
Bolivia luchaba contra el narcotráfico, porque Evo pudo imponer en el mundo que la coca era un cultivo tradicional, que el mascar la coca, se fue con la hoja de coca con su idea extraordinaria para mostrarle al mundo cuál era la verdad sobre el tema de la coca y el tema del narcotráfico. Bueno, lo que quiero decir yo es que Evo nos está enseñando muchísimo en este libro. Nos está enseñando muchas cosas que nosotros no estamos entendiendo, inclusive hoy en nuestra América. Eso es muy importante leerlo, por eso es muy importante escucharlo. Escuchar su propia voz, su oralidad, sus palabras. Es hermosísimo, y fue hermosísimo porque también tuvo un oído boliviano, el oído de Iván Canela, de un periodista con unos grandes tiempos de lucha, con el que yo creo que he hablado de cuando conocí aquí a Quiroga Santa Cruz, que era una persona maravillosa también. Bueno, de todo lo que Evo fue como una abejita, fue juntando toda esta miel de la vida con la que él llegó, esa vez que me imagino lo que habrá sido el momento en que él juró frente a su pueblo, allá en estos lugares sagrados. El primer juramento de Evo fue ante su pueblo y después juró en Bolivia como presidente. Y desde entonces nunca dejó de estar luchando paso a paso por cosas tan importantes, porque haber pensado en la recuperación de los recursos, porque ahí lo sentía yo, que los recursos precisamente eran de ese pueblo. Y todo lo que ha hecho Evo es extraordinario como historia, como una historia de un gobierno en América Latina que logró un día hacer su propia experiencia económica, su desarrollo auténtico, con su propio dinero, sin ayuda de nadie, sin que viniera nadie. Cómo fue trabajando todo eso que significó uno de los gobiernos más importantes en la historia de América Latina, donde Evo demostró que sí se podía despedir a un embajador de Estados Unidos alguna vez en un país donde la injerencia de Estados Unidos ha sido brutal a lo largo de todo el siglo XX, tanto que nosotros ni siquiera lo imaginábamos. Y cómo demostró que un día podía decidir y ir y decir, bueno, el petróleo es nuestro. Nosotros, como explicó Evo, hasta la boca de pozo era boliviano, después ya era de alguien, se iba. Todo esto tenemos que estudiarlo. No solo, además de aprender de esa vida, de ese sacrificio enorme, de esos piecitos caminando en el duro mundo de Orinoca, porque es duro, el mundo de la montaña es duro, no es cualquier cosa. Yo le tengo que agradecer algo que creo que lo voy a contar así abiertamente por primera vez, que cuando yo estaba haciendo el libro Evo en la Mira, la CIDE en Bolivia, que pude investigar tanto todo eso, y con esto voy a cerrar, yo tenía ya el libro terminado y había ido a Bolivia, y a mí La Paz, tengo la presión muy baja, La Paz, termino internada siempre que voy a La Paz. El compañero querido Evo lo sabe muy bien, y nunca en la vida me ha pasado lo que me pasó con él, que yo había terminado mi trabajo y estaba todavía internada y me tenía que venir en un avión en la tarde, quería que ese libro saliera, y Evo había llegado de un viaje, creo que a Cuba, había ido a hablar con los mineros, y yo decía, no lo voy a poder ver, no voy a poder cerrar el libro. 6 de la mañana en el hospital, ¿se acuerda, querido presidente? 6 de la mañana se presenta Evo, una persona, para que yo le pueda hacer la entrevista en el hospital donde yo me iban a llevar directo a la locura. Eso yo nunca lo había visto en mi vida. Ese era el Evo humilde,
el humilde Evo que era, el mismo muchacho que yo conocí aquí, el mismo joven, el mismo muchacho que yo conocí cuando ese día glorioso, glorioso, aquel 5 de noviembre, aquel noviembre del 2005 que nunca vamos a olvidar, donde por primera vez estos presidentes del Mercosur, cuando Evo todavía no era presidente, se iba porque tenía las elecciones en ese mismo momento y todo el mundo le preguntaba, ¿usted sabe que va a ganar? Y decía, no, hay que esperar. Eso me encantaba, esa paciencia única que nos enseña muchísimo a nosotros que somos unos desesperados. Él decía, no, vamos a esperar que esto se haga. Y entonces fue siempre igual cuando lo vi ahí como presidente, cuando fuimos esa noche maravillosa de la alfabetización, cuando se declaró libre de analfabetismo Bolivia, aquella noche maravillosa, donde además aprendimos muchísimo de todo lo que hablaban los compañeros alfabetizados. Era el mismo Evo siempre, siempre encontré el mismo Evo que siendo presidente no tuvo ningún reparo en ir y decir, necesita mi entrevista y sentarse ahí. Y me acuerdo cómo empezó la entrevista. Era todo muy sencillo, el hospitalito allí, el hospitalito aquel que salvó tantas vidas. Y dice Evo, se siente y dice, el primer catre que yo conocí creo que fue en Calilegua, creo que él se va a acordar de eso, la primera vez que tenían un catre, que dormían los niños y después dormían otro día los padres, no toda aquella historia, y cuando Evo no podía hablar bien español, que hablaba aymara, y que me acuerdo que los niños le decían, Evito, Totito, y que la maestra con mucho cariño lo consolaba. ¿Vieron que son los niños? Bueno, ese Evo fue Evo siendo presidente, ese Evo fue Evo dirigente sindical, ese Evo es el mismo Evo hoy en el exilio, aquí, donde tenemos el orgullo de tenerlo aquí con nosotros. Ese Evo que nos ha enseñado mucho, pero nos ha enseñado las enseñanzas de su pueblo, que tendríamos que aprenderlo un poco más, porque la soberbia siempre es muy mala consejera. Y yo creo que él nos enseñó mucho en paciencia, humildad y amor. Entonces, querido Evo, querido hijo mío, como nos decimos nosotros amorosamente, creo, yo no sé si puedo ser su abuelita ya también, no solo su mamá, pero tenemos el orgullo de tenerlos entre nosotros y estamos seguras de que el pueblo boliviano va a regresar. Usted dijo que el único poder es el pueblo y hasta que el pueblo no regrese, el poder va a estar en esas manos de paramilitares, criminales y mafiosos en que está ahora. Pero el pueblo boliviano demostró lo que era. Usted dejó abiertos todos los caminos de la esperanza y las palabras de Benita lo dicen todo. Yo vi las mujeres que lo acompañaron en esas largas luchas de las carreteras contra Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Quiénes eran las que estaban? Usted las vio ahí, las mujeres, las que preparaban la comida, las que los abrigaron, las que lo acompañaron en todo momento y las que ahora se plantan en el Parlamento frente a los golpistas. Gracias por lo que nos ha enseñado, gracias por haber sido el primer presidente indígena de América Latina y habernos enseñado lo que se puede lograr cuando uno tiene la fuerza del amor por su pueblo, la fuerza de la generosidad y la fuerza de luchar contra la injusticia eterna que nos habían marcado en nuestra región y sobre todo a los pueblos originarios. Vamos a volver, Evo, todos juntos que estamos aquí, ya vamos a estar allá otra vez con su pueblo, con usted y con los suyos, con Benita y con los suyos. Y gracias también porque mi país lo ha recibido en un momento en que este país también necesita mucha solidaridad
porque están agazapadas las mismas fuerzas que han intentado destruir a Bolivia y no lo van a lograr. Gracias por haberme permitido estar aquí y gracias por haberlo podido escuchar. Y un abrazo enorme, lástima que no se lo puedo dar personalmente, pero un abrazo y felicidades por su libro, porque va a ser enormemente útil para muchos. Que lo lean los jóvenes, que aprendan de cómo se trabaja una lucha política. Esa lucha está engarzada en lo profundo de un pueblo, en lo más profundo de la tierra, en la Pachamama, en lo más profundo de nuestra historia también, y nuestro derecho a recuperar definitivamente a nuestra América Latina libre e independiente de una vez, independiente de una vez. Evo es un referente para todos nosotros. Muchas gracias, Estela, por tus palabras. Comento un detalle, hay 853 personas, al menos ese era el dato que me pasaron hace 10 minutos, que están siguiendo y acompañándonos y escuchando esta presentación de Mi Vida. Vamos a pasar ahora a 881, sigue subiendo el número, así que la verdad que somos muchos. Decía inicialmente, es un momento muy especial, yo digo histórico para todos nosotros. Querido Luis Brustein, autor del prólogo de Mi Vida, te escuchamos. Bueno, yo les agradezco mucho esta invitación. Para mí es un orgullo, les digo la verdad, no es por hablar nomás. Para mí es un orgullo muy grande presentar el libro de Evo y haber escrito ese prólogo. Realmente me sorprendió cuando me lo propusieron. Y leí el libro con a lo mejor pensando que podía ser una biografía armada. Muchas veces los políticos hacen biografías de ocasión. Y me encontré con un libro que me apasionó verdaderamente. Lo leí de un tirón, me apasionó la vida de Evo, me apasionó su relato, me apasionó su mirada. Y me pareció una historia llena de una espontaneidad muy grande. Es la historia de un ser humano. Y yo creo que es muy importante además el rol, la importancia que tuvo Evo en un momento importante de la región, donde la región además tenía un rol importante para el resto del mundo, ¿no? Era un momento en que la hegemonía de la globalización neoliberal había puesto su llaga de miseria, de pobreza, de desocupación, y parecía incluso que hasta los movimientos históricos que habían representado a los sectores populares en la región habían terminado siendo cooptados por esa fuerza hegemónica. Y en este momento lo hemos vivido todos. Se produjo un fenómeno inesperado, porque no provino ni del pensamiento, no provino de lo intelectual, si se quiere, sino que hubo como un reflejo de los pueblos de buscar en su historia, de rebuscar en su morralito de culturas milenarias y de culturas recientes, de sus experiencias de lucha, y fueron encontrando en esas experiencias históricas las nuevas propuestas que surgieron ante el mundo como embriones reactivos a esa hegemonía neoliberal que parecía imbatible. Y en ese contexto aparece la figura tan importante del presidente Evo. Y yo como Estela le voy a decir presidente, porque el otro día me dio mucha vergüenza escuchar a una señora que gobierna de facto en ese país hermoso, dando clases de democracia cuando asumió después de un golpe de Estado. Realmente, presidente Evo,
Me alegra mucho poder compartir este momento con usted. Y yo también espero, igual que Estela, que esta conversación sea el preámbulo de otro nuevo triunfo electoral y democrático del pueblo de Bolivia. Pero ese es Evo, ¿no? Y estamos en la presentación de un libro y quisiera hablar un poquito también del libro, porque yo la verdad que hemos leído muchos libros de Evo y muy buenos también, ¿no? Pero este libro tiene por lo menos dos elementos muy a su favor y muy importantes también. El primero es que es una autobiografía, es la voz de Evo que va contando su vida, que elige qué contar, qué priorizar en esos momentos de su historia, y él mismo va contando la forma en que se va produciendo esa metamorfosis entre el niño que nace en el altiplano, en una situación de mucha humildad, y que se va transformando poco a poco en un miembro de la comunidad y después en un dirigente sindical que va creciendo también en el sindicato hasta llegar a la presidencia de Bolivia. Es verdaderamente apasionante. Y el otro elemento que a mí me atrajo del libro es el libro tiene dos partes, ¿no? O sea, una que está más referida a la historia política de Evo, y otra parte que cuenta toda su vida previa. A mí, en particular, como la otra parte la conocía más, incluso tiene más afinidad con los procesos que nosotros conocemos, a mí me apasionó toda la primera parte, todo el relato de Evo, con esa memoria, como decía Estela, con esa vivencia que tiene la tradición oral de los pueblos originarios, que está perfectamente captada por el trabajo de Iván también, ¿no? Pero me atrapó esa lectura, me abrió a una realidad que uno sospechaba que tenía que existir, pero que no terminaba de conocer. Me la presentó, me dijo, mira, así es esta gente, así es este pueblo, así es este hombre que desde aquí llegó a presidente de su país. Y vi a un relato donde uno ve y encuentra pobreza, encuentra humildad, pero no hay tristeza, no hay derrota en ese relato, no hay, hay un sostén de dignidad, de respeto a la vida, que convierte ese proceso en un relato, en una novela, en la novela de una vida. Y es así como vive la gente. Porque puede haber también diferencias entre un trabajador del campo de Orinoca y un trabajador de la ciudad de Buenos Aires. Pero la pobreza se vive con esa dignidad. Y desde esa dignidad y desde ese respeto a la vida es donde podemos encontrar respuestas a los problemas que se nos presentan. Yo siempre digo, ¿qué mezquindad puede caber en la cabeza de las élites de nuestros países que no son capaces de reconocer esa riqueza? Yo me sentiría orgulloso de tener un hermano boliviano, y si fuera de la élite, si fuera boliviano, me sentiría orgulloso de tener un hermano boliviano que ha podido tener esa historia, ¿no? Que ha podido vivir esa historia, ¿no? Qué mezquindad es cuando yo he publicado en las redes el avisito de esta presentación del libro, y me apareció más de un insulto. Más de un insulto me apareció ahí. Y de los más miserables, ¿no? Y digo, qué mezquindad, qué incapacidad para reconocer la riqueza que tiene la vida, ¿no? Más allá de las diferencias ideológicas, ¿no? Bueno, esa parte de verlo a Evo de niño, de pastor, en su
en su ailu, en su comunidad, viviendo el sentido de comunidad, el sentido comunitario que tienen los pueblos originarios, no solamente en Bolivia, sino en toda nuestra América, me fue completando la idea que yo tenía del Evo presidente, del Evo encabezando una epopeya para incorporar al sistema de decisiones políticas a la inmensa mayoría de su pueblo que hasta ese momento, en 200 años de historia independiente, había permanecido fuera de ese sistema de decisiones. Eso fue una epopeya. Y Evo fue la cara visible de esa epopeya, que en realidad es una epopeya popular, porque el pueblo sabe elegir a sus líderes, sabe dónde están, porque además lo genera, ¿no? Hay una frase de Evo que dice, todo lo que sé lo aprendí de mi familia. Yo nací en Isayavi, pero nací en la lucha sindical en el Chapare. Él tiene dos nacimientos, pero no son dos nacimientos, es el mismo. Lo que él aprende en Isayavi es lo que lo lleva a ese nuevo nacimiento en el Chapare. Es el mismo Evo, es una vida vivida con dignidad, con mucho respeto por la vida, con mucho amor por la vida. El que no jugó un partido de fútbol con los amigos, se perdió un montón de cosas de la vida. El que no fue a una bailanta con los amigos, se perdió multitud de cosas en la vida. El sentido patriótico que tiene Evo cuando habla de su aspiración juvenil de ser soldado, que a mí me llamó la atención eso. Y hay una relación, yo diría, muy estrecha entre la tierra y ese sentimiento patriótico que está representado a lo mejor en esa idea ingenua, ¿no?, de la visión del soldado, de querer ser soldado para defender la patria. Y la vivencia que tiene Evo, el Evo joven como soldado, es la vida de una persona, de un ser humano, de un hombre de nuestro pueblo latinoamericano. Es eso, y eso es lo importante. No es la vida de un prócer de bronce que bajamos de la estatua, es la vida en nombre de nuestro pueblo. Y yo creo que esa es la importancia, y además esa es la importancia que tiene que aprendamos a reconocernos en estas historias y a valorarlas, a darles la importancia que tienen, porque ahí vamos a encontrar a nuestros dirigentes, vamos a encontrar a nuestras historias, vamos a encontrar a nuestras raíces, nuestras alegrías, nuestros amores. Es la vida que va creciendo y que se va desarrollando. Bueno, para mí fue todo eso el libro de Evo, y yo lo recomiendo totalmente. Para los que les gusta la política, para los que les gusta la literatura, pero sobre todo para los que aman la vida y la justicia. Muchas gracias, Luis. Es verdad, es el libro de una gran epopeya, ¿no? Es la vida de alguien que es la cara visible de muchos otros y muchas otras. Así que bueno, le voy a pasar la palabra, voy a seguir el camino de Estela y el camino de Luis. Entonces yo también voy a decir, le voy a pasar la palabra, nos va a hablar ahora el presidente Evo Morales. El micrófono. El micrófono. A ver, estamos resolviendo el tema del audio. El micrófono. Evo. Bueno, yo también recomiendo... Sí, mil disculpas, hermana, muchas gracias por presentar, saludar a la página 12, a todo el equipo de trabajo,
comentaristas sobre el libro. Casi dijeron todo. Evidentemente yo nací en una comunidad llamada Isayavi, de Yosúlica. Cantó Orinoca, tiene 30 años. Es parte de las Chacarangas, que es un pueblo milenario de resistencia dura durante la lucha contra el colonialismo. Nuestros abuelos fueron a luchar hacia Ecuador, a convocatoria de Inca, que les decía, larga la historia. Cuando era niño, todavía con mis 11, 12 años, bueno, primero Argentina, era muy comentado la zafra, algunos vecinos, algunos hermanos, primos, tíos venían a la zafra, y mi padre por única vez decidió venir a la zafra, y venir con mi hermano mayor, la única hermana de ser, que lamento mucho, el 16 de agosto de este año fallece con coronavirus. Pero mucho no ver el entierro de mi hermana por razones políticas. Y con mi papá, y en Galileo, evidentemente íbamos a la escuela. Yo no entendía nada del castellano. La profesora me acariciaba, agarraba mi cabello, evito, hasta ahí. Pero también después nos trasladaron a otro campamento. Esta zona terminó la zafra y ahí ya no había escuela. Y mi padre se iba a la zafra, mi hermana iba con comida, yo solo ahí en el campamento. Y finalmente empecé a vender el picolé. Y vendía el campamento, un poco me salía del campamento, vendía más rápido. Y cuando el retorno del papá esperaba con plata. Mi papá sorprendido. Enchagaba la plata, bien. Me recomendó no salir del campamento, pero igual no sería para vender más rápido el picolé. Y seguía ganando más plata. Y una vez decidí personalmente una parte de mi ahorro para mi balón, para comprar pelota cuando vuelva a Orinoca. Y una parte entregaba a mi papá, otra parte guardaba dentro del suelo, dentro de la tierra, enterraba. Casi cada día, ahorrando. Y de golpe llegó el momento para retirarnos del campamento. Alisten las cosas para irnos. Y delante de mi papá no podía desenterrar la plata, y la plata se quedó hasta ahora enterrada en ese lugar. Y me acuerdo también, evidentemente mi papá compró un catre o la cama, no conocíamos Orinoca, retornamos con catre a la casita donde todavía está parado, y papá, mamá dormían en la cama, nosotros seguíamos los hijos en el suelo, pero la Esther se casó. Y allí hay una costumbre, cuando se casa, herencia, lo que corresponde. Y mi papá se lo regaló el catre a la Esther, la Esther se ha ido con su catre, con su marido. Otra vez quedamos sin catre. Esa era nuestra pequeña historia. Y va avanzando el colegio. Quiero decirles algo. Cuando ya vamos en primero, segundo, tercer curso, mi mamá no entendía por qué esos cursos, primero, segundo, tercero. Me preguntaba, ¿por qué, mamá? Porque tu tío Casiano Ayman ha estado en una escuela clandestina entre los bofedales del lago Popó y los arenales de Orinoca. No en Orinoca, porque está Cantón, no en el aire, no en la comunidad, sino donde se pastea oveja, llama, una escuela clandestina. Y mi madre me decía, ¿por qué primero, segundo, tercer curso? Porque tu tío estaba 8 años en el mismo curso. No se entendía, se me contaba mi mamá. No sé si está en el libro, ¿no? No me acuerdo bien, por ejemplo, mi padre, mi abuelo, había raptado a mi abuela en caballo. Dice una choza ganadera, ¿no? La pastorcita perdida. Había buscando, nada, la huella había llegado
y solo había llegado una huella del caballo. Y no hay la pastora, la joven pastora. Ya han perseguido una huella del caballo. Y mi abuelo se lo haya traído hasta Isayabi. Y aquí yo tenía el deseo, si mi abuelo ha raptado a mi abuela en caballo, yo quería raptar en helicóptero a mi compareja. Se me frustró con el golpe de estado. Bueno, y ya vamos creciendo. Ahí viene, antes era permanente los llamados arrieros. El altiplano iban con la llama al valle, canjear a veces con sal, a veces con carne y retornar con maíz. Porque vivir en el altiplano es muy difícil. Cuando hay sequía, cuando hay helada o cuando hay granizado, no hay comida todo el año. Algo documentales, creo que está en el libro. Un año de sequía, no había comida. Apenas tenía un talego de maíz blanco que estaba terminándose. Almuerzo con maíz, desayuno con maíz, cena con maíz. Estaba acabándose y mi hermana, jovencita, se escapa a Santa Cruz. Y mi hermana ha vuelto con 2 quintales de arroz. Sorprendido. Y mi papá era tan solidario. Mi papá inclusive sacaba de la casa sin que sepa mi mamá para regalar a los vecinos. Impresionante la solidaridad de mi papá. Y el arroz que hizo llegar mi hermana regalando a los vecinos en fondones. Y ese año mi papá me sacó de la escuela para ir con la llama hacia el valle de Cochabambino. De Orinoca hasta Oruro, una semana de caminata. De Orinoca hasta el valle, hasta Independencia, municipio de Independencia, la provincia de Yopaya, del departamento de Cochabamba, una semana y media de caminata. Y me acuerdo siempre, estamos cruzando ese camino de Oruro a Cochabamba. Nosotros que llama, había algunos buses llamados Danubio, Nobleza. Y los pasajeros viajaban botando cáscara de naranja, cáscara de plátano. Yo con la llama caminando recogía esas cáscaras y iba comiendo cáscara de naranja. Y mi gran deseo es a la vez como un día viajar en esos buses. ¿Cuándo viajaré? Y de presidente, casi cada día pasaba en helicóptero, en avión, en todos esos lugares que caminaba de niño. Y más interesante, cuando llegamos al lugar, ya canjear carne con maíz, cargar y volver con maíz hacia Orinoca. Pero una vez mi papá bajó de la serranía, la comunidad de Larimarca, a canjear maíz con carne. Yo me quedé, tenía que volver, mi papá no ha vuelto. Yo lloraba, tenía un perro, Trebol, se llamaba. Y el tigrecillo sale del río y se lo come a una llama. Y justo salió esa noche y la llama espantó a las 8, 9 de la noche. Yo solo, un pequeño paviche, llorando, agarré el perro quería irse, peleando con el perro para que el perro que me acompañe. Bueno, amanecí llorando. Al día siguiente a buscar la llama, me puse mi poncho, caminando, los crepúsculos, y encontré la llama, está ahí en la serranía durmiendo. Junté toda la llama, conté, faltaba una llama. Ya buscamos la llama y ya vi la llama ahí. Ya se lo comieron los tigrecillos y un zorro comiendo la llama. Se bien hinchado el zorro. Yo dije, me va a hacer pagar con este zorro, con la piedra, con trébol acompañado. Y me puse, ella está en la serranía, abajo y arriba el zorro, porque no se escapa del cerro hacia el río, de atrás, no te dejaba escapar. El zorro no podía correr, yo con piedra arrojaba, no alcanzaba, apenas caminaba, yo también cansado, apenas caminaba, quería que el perro trébol me ayude. El perro Trebol me traicionó, más bien se ha ido a comer la carne de llama y yo solo peleando con el zorro. Pues llegó a la cúspide del cerro, después se ha ido al otro lado, ya imposible de vengarse con los zorros, lamentablemente. Y yo me acuerdo, veníamos
al municipio de Independencia, mi padre traía en flete, maíz. Había una cancha de fútbol, ahí dormíamos con la llama. Mi papá tomaba su pipita. Y para que yo no proteste contra la falda de mi papá, me consolaba con un país de maíz, era tan lindo. Y los molinos para hacer harina era con agua. Agua caía de arriba, hacía mover la piedra, ahí se moría el maíz. Y ese pan era riquísimo. Y con sardina esa era mi comida. Ahí dormía, pero de presidente, esa cancha le convertimos en el estadio, con césped sintético, linda la cancha, ese lugar donde vivía de niño. A ver, ya mi papá, un tema que faltó. Después de caminar, fui al colegio, retorno al colegio, y era abanderado al colegio. Yo estudiaba en las madrugadas, me iba a Peponcho, me iba al cerro a estudiar solito, me preparaba comida, cena, todo. Y antes se pasaba clases todo el día. Entonces a las 8 de la mañana hasta las 12, de 12 hasta las 2 de la tarde, prepararse comida en sus casas, y hasta las 2 de la tarde hasta 5:30. Bueno, estudio. Y yo estudiaba en las madrugadas o en las noches. Exámenes, 2, 3 exámenes. Entonces, yo no estudiaba, me jugaba. Y una compañera de curso, no le digo el nombre por si acaso, me dice, Evito, préstame tu cuaderno. Ya, toma, voy a ir a estudiar de tu cuaderno, voy a estudiar. Pasa el recreo, me devuelve el cuaderno, en la carátula dice, Evito, te quiero. Y yo, para la compañera, los 2 años no hablé. Después de 2 años, algo sentí por la compañera. Yo también me presté, bueno, precisamente el cuaderno me prestó, llevé, después anoté, yo también. Después de 2 años, reaccioné frente a la insinuación de la compañera. Y ya después mi papá me llevó a la escuela, al colegio como premio, porque era abanderado. Ahí tuve problemas, no había mucha comida, porque una sola vez el carro llegaba de Orinoca a Oruro. A veces no llegaba encomienda, estaba de panadero para que no falte comida, trabajé en la ladrillería, y en los últimos años ya de trompetista con la banda imperial de Oruro. Cuartel, un temita que desde la fundación de la República es el único presidente civil que ha prestado el servicio militar obligatorio. Todos los presidentes civiles se han comprado la libreta para ser autoridad, porque para ser autoridad uno tiene que tener libreta. Pero que Iván también se ha comprado libreta, ¿no? ¿O no se ha comprado? Entonces, en el cuartel, no podía entender qué estaba pasando. Ese año en el cuartel conocí 3 presidentes. Yo entré cuando estaba general Banzer de presidente, ha habido golpe de Estado, otro general, Juan Pereira Azul. Bueno, y en noviembre, otra vez, a mí me especializaron en policía militar, estaba de seguridad, supuestamente en seguridad del Comando General del Ejército, mi general David Padilla Arancibia. En la noche dejé el general Padilla de comandante, al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. ¿Qué estaba pasando? Y un oficial entra tempranito a la cuadra y dice, soldados, tengo 8 presidentes, no les va a faltar botas. Con eso nos ha consolado el suboficial Zeinaga. Y, bueno, salí un poco a los comentarios, pero a ver, después del cuartel ya iba al Chapare para sobrevivir con mis padres. Yo creo que ha sido importante. No conocía mucho del sindicalismo, pero de cerca he visto mucha la injusticia. Era en plena dictadura de García Meza, 1980. Hasta ese momento, para mí, todos los presidentes serán producto de la democracia o un golpe de Estado, eran papa de todos los bolivianos. Pero el sindicato Senda Valle de la Central Chipirira de la Federación del Trópico
nos informa que a un compañero le echaron con combustible y quemaron vivo. Eso no podía entender. ¿Cómo él pensaba? ¿Cómo el papá de los bolivianos nos va a quemar vivos? Me habían acusado que era de narcotraficante, pero que sus familias nada, y el sindicato ahí, no, adentro, ¿quién puede estar pensando? Antes de García Mesa, en la zona del trópico de Cochabamba, el sindicato, el pueblo dominante campesino, era el que controlaba el narcotráfico. No permitía. Con el García Mesa entró el narcotráfico con militares. Una noche estaba durmiendo en mi Chaco, yo tenía un paquete de coca de 50 libras. En la madrugada pararon caibanes, bajaron soldados, se los cargó mi coca. Me dejaron unos cuantos billetes sobre el baúl. Bueno, al día siguiente persigo porque se ha ido hacia Puerto San Francisco. Voy en bicicleta, llego a Puerto San Francisco, pregunto, ¿qué ha pasado por aquí? Los soldados van con coca, sí. Descargaron ese puerto, se lo llevaron en embarcación monta adentro. Los militares, durante la dictadura de García Mesa. Bueno, va pasando el tiempo, el fútbol realmente me integró al sindicalismo, pero lo mejor que aprendí en el cuartel es lo siguiente. Mis instructores decían, ningún extranjero uniformado, armado puede estar en Bolivia, salvo con permiso del Congreso temporalmente. La base militar en Chimoré, ya estaban los uniformados, armados, extranjeros, que tenían que comandante de la policía, comandante de las Fuerzas Armadas, tenían que dar parte. ¿Qué es esto? No podía entender. Y cuando iban movilizaciones, nos ametrallaban, venían helicópteros, nos disparaban helicópteros. En Villa Tudar, en el año 1988, masacre de Villa Tudar, 11 muertos. Yo todavía no estaba dirigente de la federación, sino de una central campesina. Las centrales campesinas hacen la federación, los sindicatos hacen la central. Y no podía ver, no podía entender cómo los gringos decían, nos metan balas. ¿Qué está pasando acá? Y ahí viene ese sentimiento profundo de luchar por la soberanía, por la dignidad, ¿no? ¿Hasta cuándo nos van a venir a mandar? Estando dirigentes, estando campesinos en la zona, a la base militar solo entrábamos detenidos, emposados, torturados. Ya es algo histórico, Iván recuerda, después de que hemos sido ya el presidente, ahí entrábamos de presidente. Y los que me reprimían nos daba parte, y veía a la DEA, sentaditos, desmoralizados, miraban, sacaban fotos, grababan. Era algo emocionante ese momento cuando llegué por primera vez a Chimoré, ¿no? De presidente. Y inicialmente la defensa de la coca era desde un punto de vista económico, cultural. Después nos dimos cuenta, la defensa de la coca era por una cuestión de soberanía y dignidad. Eso es importante, ahí despertamos, luchando, trabajando. ¿Hasta cuando los Estados Unidos, con su base militar, nos humillen, nos persigan, nos detengan? Y en la década, parte del 80, un grupo de dirigentes jóvenes del movimiento campesino indígena originaria nos hemos preguntado, ¿hasta cuándo desde arriba y afuera nos van a gobernar? ¿Y hasta cuándo desde arriba y afuera van a venir planes, políticas y proyectos? ¿Cuándo nosotros mismos nos vamos a gobernar? Ahí viene la lucha política. El pueblo siempre tenía poder comunal, poder social, pero con el poder comunal, con el poder social, no podíamos nacionalizar los recursos naturales. De los griegos, de la central obrera boliviana, del movimiento campesino indígena originaria, siempre estaba la nacionalización de los recursos naturales y los servicios básicos. Y de nada servía el poder comunal, entonces hay que construir un instrumento político, componiendo todas las doctrinas norteamericanas. La independencia sindical, el pluralismo ideológico, son para mí doctrinas norteamericanas. Ustedes saben que dentro del capitalismo, pues nos dicen que los movimientos sociales somos terroristas.
peor todavía. Y siento que el movimiento indígena ha roto esta doctrina imperialista, que los sindicatos no pueden ser política. Nosotros dijimos, también tenemos derechos políticos. Ahí viene este momento político. Y después, bueno, como hace un momento comentaba, nuestra primera participación en las elecciones 2002, que no aceptábamos que el Estado pueda financiar los partidos políticos. Bueno, como no tienen mayoría, nada, pues aprobaron. Y 2002, 5 partidos solo nos ganó con menos del 1%. Esas elecciones ganamos, también nos los robaron. Sería largo comentarles. Pero como tenían que darnos plata, pues nos rendimos plata, factura legalmente, y sobró más de $1 millón. Yo dije, vamos a devolver. Algunos militantes me dijeron, no, Evo, ¿cómo vamos a devolver? Las facturas se compran. Yo me enojé, incluso expulsé a los militantes que estaban insinuando robar. Y fuimos a entregar, devolvérselo, ¿no? Estas firmas, estamos devolviendo más de $1 millón en 2002. En Bolivia no salieron mucho los medios de comunicación algo, pero después me informaron de que salieron en primeras planas. Un partido devuelve la plata del Estado al Estado. Era algo histórico. Y así cada año hemos devuelto la plata. Y cuando hemos llegado al gobierno, esa ley hemos eliminado, y con esa plata a los discapacitados, sus bonos. Bueno, va marcando así, era lindo la lucha, pero tantas veces confinado, detenido, realmente llega, ¿no? Ahora viene llamada asilo, refugio. Yo decía en Bolivia, ya estaba confinado, detenido, procesado, solo me faltaba este exilio. Yo siento que mi carrera política he completado con el refugio y exilio. Está completo, no me falta nada. Lo más interesante, que en mi experiencia, creo que cómo unir, cuesta unir. Algo de experiencia en unir. Primero 5 federaciones, después 6 federaciones, con muchos compañeros al Movimiento Campesino Indígena Originaria. Hay 5 organizaciones grandes dentro del Movimiento Campesino Indígena Originaria. Cada uno andaba por su camino. Hemos unido eso. Unimos a los partidos de izquierda en torno al MAS, Partido Comunista, Partido Socialista, 2 partidos políticos pequeños, la llamada Eje Pachacuti, otro socialista también. Hemos unido. Y cuando llegamos al gobierno, unimos a todos los sectores sociales con Alcam, la Coordinadora Nacional por el Cambio. Cada martes a las 6 de la mañana tenía reunión, cada primer martes del mes, sagradamente. Ellos decían que era un gabinete social. Mi gran deseo era que ese dirigente nacional se convierta en un Consejo de Estado. Y no alcanzó tiempo para convertir en Consejo de Estado los dirigentes sindicales de toda Bolivia, los movimientos sociales. Un poquito, solamente para resumir, que los valores vienen de la familia, la lucha así orgánica, institucional, viene de los sindicatos, pero también recuperamos la ideología que nos dejaron nuestros antepasados. Yo leí algunos medios, por ejemplo, en la República, también en tiempos de colonia, algunos europeos venían a América Latina y a su vacación y a una diversión. ¿Y cómo se divertían? Fusilando a los indios, matando a los indígenas. Era su máxima diversión. En el tiempo del feudalismo, un terrateniente tenía bienes, su patrimonio, pero también 20 indios que eran familias cautivas. Y cuando tiene que vender su hacienda o su tierra, tengo tantas cosas, más 20 indios nos vendía.
ese sector nos organizamos no solo socialmente, culturalmente, sino también políticamente. Yo digo que este momento político no solo histórico, es algo único en el mundo. Porque el movimiento indígena gesta un movimiento político de liberación, un programa del pueblo, ahora que es enfrentado por el Estado plurinacional, y con mucha historia, con muchos resultados. En corto tiempo hemos visto que Bolivia tiene mucha esperanza. Antes nos hacían cantar lamento boliviano en los colegios, nos hacían leer el pueblo enfermo, y por culpa de indios, Bolivia no se desarrollaba. Y cuando empezó el modelo neoliberal, el año 1985, Víctor Paz Estenssoro decía, Bolivia se muere. Cuando no se muera Bolivia, cerrar minas, privatizar las empresas estratégicas, privatizar servicios básicos. Esa política duró 20 años. En 180 años nos dejaron con 9.500 millones de dólares del Producto Interno Bruto. 21 de enero, Día del Estado Plurinacional del año pasado, dejamos con 42.000 millones de dólares del PIB. En 20 años, casi en 20 años de neoliberalismo, ¿cuánto es la renta petrolera? 3.000 millones de dólares. Año pasado, enero, 38.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Perdón, la renta petrolera. Son los resultados de la lucha del pueblo. Yo siempre digo, el pueblo es tan sabio, sabe cómo resolver sus problemas. Y ahora, ¿qué siento? La lucha de la humanidad es por los recursos naturales. ¿Quién controla, quién administra los recursos naturales? No solamente en América Latina, sino en todo el planeta Tierra. Y el pueblo, mediante sus estados, o privados mediante las transnacionales. Y nosotros no nos aceptan que los indios hubieran nacionalizado, que los indios hubieran cambiado, ¿no? Y este golpe de Estado, repito nuevamente, es más sobre todo a los recursos naturales, especialmente al litio. Es una corta historia. Compañeros, muchas gracias por esta participación. Como decía Iván, este libro es desde que nací hasta que llegué al Palacio Ganado. Estaba preparando otro, del Palacio, bueno, del presidente hasta el golpe. Y ahí estamos contando cómo a las 5 de la mañana algunos ministros se dormían. Yo podía entender. Incluso algunos ministros se roncaban. Tengo el recuerdo un poco. Cómo se hace gestión pública. Pero yo entendí que la política es una ciencia de servicio. Esfuerzo, compromiso, especialmente sacrificio por los más humildes. Tal vez algunos ministros, exministros protestarán contra Evo porque hice trabajar desde las 5 de la mañana. No era por Evo, era por el pueblo boliviano. ¿Cómo sacar a las familias humildes? No, adelante. No quería que haya otro niño Evo Morales, como el Evo Morales, ese es mi afán. No es por molestar, no es por explotar a los ministros, ministras, ¿no? Pero además de eso, la política es una lucha de intereses. Nosotros luchamos por los intereses comunes, por los derechos colectivos. Eso es nuestra profunda diferencia con el capitalismo. Yo siempre les recomiendo ahora, cómo no claudicar en nuestra posición ideológica. Largo sería comentarles. Mientras un movimiento político no cambia de ideología, cuando se hablan traidores, se quedan los traidores. Y este movimiento político va a continuar porque el MAS no es un partido, es un movimiento político en base a los movimientos sociales, especialmente al movimiento indígena. Pues ahí tenemos, ¿no?, que debatir todavía para seguir con nuestro proceso de cambio. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Perdón porque me extendí un poquito. Muchas gracias. Aplaudimos. Muchas gracias, Evo. Tenemos la sorpresa. Si la sorpresa está preparada, la vamos a escuchar y la vamos a ver todos y todas. O século XXI é o século das autobiografias e há tanto para contar. Há muitas histórias.
como as de Evo Morales, um pastor de lhamas que se tornou presidente da Bolívia. Em minha vida, da Orinoca ao Palácio, o mais popular dos presidentes bolivianos fala das dificuldades da sua mãe para dar à luz, até a seca que levou seu pai a comprar um terreno no Chapare, que, sem saber como isso definiria a vida do seu filho, porque lá se formaria politicamente. Primeiro como líder dos cocaleiros, depois como deputado e finalmente seria eleito presidente 4 vezes. Embora, na última vez, um golpe de Estado liderado pelos Estados Unidos o impedisse de tomar posse. Hoje, no exílio, Evo publica este primeiro volume de suas memórias para um grande número de seguidores em toda a América Latina. No Brasil e na Bolívia, continuamos nossa luta para recuperar nossos países para os mais necessitados, aqueles que mais precisam. E este livro faz parte desta luta. Um abraço, meu querido companheiro Evo. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo decía a la hermana Dilma, a todos ustedes, volveremos millones y devolveremos la dignidad y la libertad al pueblo. Que así sea, Evo, que así sea. Tenemos una pregunta, no tenemos mucho tiempo, entonces te voy a plantear una pregunta que nos llegó a través del chat. La pregunta es de Maylin Vidal, Evo, y pregunta lo siguiente. Dice, el MAS se mantiene favorito en las encuestas. De ganar, ¿qué hará para poner otra vez a Bolivia de pie? ¿Y cómo hacer para que no se repita lo que sucedió hace 10 meses atrás? A ver, permanentemente han suspendido las elecciones porque sabíamos que iban a ganar en primera vuelta. En nuestros sondeos de opinión, con casi 20%. En sondeos de opinión de la derecha, 14, 15, 16%. Un conflicto un poco nos hemos perjudicado, especialmente en las ciudades. En el campo nos hemos fortalecido. Y estaban seguros que iban después del conflicto iba a haber segunda vuelta. Ya los golpistas estaban negociando con Carlos de Mesa porque ellos estaban seguros que en la segunda vuelta iba a ganar Carlos de Mesa. Ya negociaban la impunidad y el ministerio. Pero después de 2 o 3 semanas de conflicto, otras encuestas, otra vez como ganador en primera vuelta. Una fundación Jubileo, de acuerdo a su encuesta, con 14% ganamos en primera vuelta. Y desde Estados Unidos obligaron a que Áñez renuncie y que ese voto se vaya a Carlos de Mesa. Pasa ya más de 1 semana y no está dando efectos. Casi seguro seguimos ganando en primera vuelta. Recién habrán otras encuestas. Si es así, ¿qué hace ahora? Emprender violencia desde ahora en la ciudad de Santa Cruz, Potosí, Cochabamba. Un grupo de ministros tiene un plan, como sea, provocar al pueblo convulsión y con ese motivo suspender las elecciones. El pedido es que soportemos. Mientras esté garantizadas las elecciones, paciencia, paciencia, paciencia. Ahora, estamos preparando lo siguiente. Cuidar el voto y defender el voto. Cuidar el voto, bueno, mañana tengo esta sola reunión con los dirigentes departamentales nacionales del MAS, a ver cómo ya está toda la agenda del cuidar el voto. Defender el voto por elecciones. Hay la ventaja que tenemos, yo diría, si no son muchos, pero buena cantidad de comandantes de unidades militares, de las Fuerzas Armadas. Me dicen también la policía, muy poco contacto tengo con la policía, pero las Fuerzas Armadas me llaman, se comunican, y las Fuerzas Armadas están condenando, rechazando lo que hicieron sus comandantes, ahora excomandantes del golpe de Estado. ¿Y qué se pregunta?
Mira, por culpa de sus comandantes, ¿cómo hasta ahora Bolivia? Se sienten cómplices, porque en 10 meses han destrozado a Bolivia. Pues hay militares antiimperialistas, hay militares nacionalistas. Tenemos una escuela militar antiimperialista, pero también hay militares conservadores. Las Fuerzas Armadas sería una forma de defender, pero el pueblo, yo siento que está midiendo, preparándose cómo defender el voto del pueblo. Algunos me comentan, estamos debatiendo defender el voto. Y tengo mucha esperanza que el pueblo, evidentemente para mí, el pueblo es el poder más grande. Ustedes saben, a mí, desde 1989 me procesaron. Tantas difamaciones, tantas calumnias, y sigue. Si no hubieran sido mis compañeros, ¿qué tiempo me hubieran destrozado políticamente o finalmente físicamente? En 2002 me expulsaron del Congreso por instrucción de Estados Unidos. Mi exministro Leopoldo Fernández y Chaca Rivero me informaron que en el gabinete decidieron la expulsión de Evo con Tuto Quiroga. Y el plan era expulsarme, procesarme, sentenciarme para que en 2002 no sea candidato a presidente. Sin embargo, el pueblo se ha movilizado, me ha defendido. Esa es mi vivencia, es mi experiencia. Y siento que el pueblo va a defender el voto, su voto, el voto del pueblo, para poder garantizar el retorno del MAS hacia el gobierno. Hace un momento estaba reunidos con los alcaldes del departamento de Oruro. Una pequeña charla, reflexionan todos a movilizarse. Si bien la violencia es como un derecho adquirido de la derecha para quitarse el poder, y dice nosotros recuperamos el poder político con conciencia del pueblo y especialmente en democracia. Esa es la historia, una lucha pacífica, pero nuestra lucha siempre es, ¿no?, paz con justicia social. Yo sigo convencido, la paz es el enemigo del capitalismo. Si hubiera paz con justicia social, no hubiera capitalismo. Por tanto, nuestra lucha dura todavía. Y mucho, bueno, por lo menos en Bolivia confío en nuestros movimientos sociales. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Evo. Muchas gracias, Estela, Iván, Benita, Luis, Víctor y a todos los que estuvieron acompañándonos en esta presentación virtual. El libro Mi Vida va a estar disponible a partir del domingo con la compra opcional del diario Página 12. Un abrazo a todos y esperemos que haya paz con justicia, que es el anhelo de Evo y es el anhelo, me parece, de todos nosotros. Gracias. Bueno.